Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy iniciamos nuestro libro de Job. También es un libro muy interesante que habla de las pruebas que pasamos en la vida y las tentaciones del demonio y cómo los hombres estamos llamados a ser fieles a Dios, ¿verdad? Entonces meditamos en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 cabezas de ganado menor, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un gran número de siervos. Era el hombre más potentado de todo Oriente. Acostumbraban sus hijos a celebrar un banquete en su casa, cada uno un día, e invitaban a sus hermanas a comer y a beber con ellos. Pues así habla un poquito de las fiestas que hacía y cómo el papá los invitaba a la purificación pensando en que podían haber hecho algo inapropiado, ¿verdad? En el versículo 6 dice que sucedió un día que vinieron ángeles de Dios para presentarse ante el Señor. Y vino también Satanás. Entre ellos, el Señor dijo a Satán: de repente, ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar vuelta por la tierra, recorriéndola entera. Y le preguntó el Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? Nadie hay como él en toda la tierra. Es íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Satán le contestó: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No será porque tú lo rodeas con tu protección a él, a su casa y a todo lo que posee? Tú bendices las obras de sus manos y sus rebaños y se multiplican por toda la tierra. Bastará con extender tu mano y tocar un poco lo que posee para que te maldiga en tu cara. Entonces el Señor dijo a Satán: mira, en tus manos dejo cuanto posee, pero a él no lo toques. Y Satán salió de la presencia del Señor. Bueno, primero esta parte es muy interesante, ¿verdad? Ver que el bien y el mal conversan. Y hay veces es algo parecido en el mundo, ¿verdad? Dios sabe que el demonio, Satán, es malo y es perverso. Pero sin embargo entabla un diálogo con él. Él está viendo que Job es un hombre bendecido, pero por la mano de Dios, ¿verdad? Dice: sí, todo lo que tiene y todo lo que posee y te adora y te respeta, pues ¿por qué? Porque los tienes lleno de cosas. Recordemos que para ellos tener muchas propiedades es un signo de bendición de Dios, ¿verdad? Pero no nada más vemos la imagen de Job como un hombre rico, sino como un hombre temeroso de Dios. La palabra de Dios lo dice, y lo vamos a ir leyendo, ¿verdad? Bueno, pues se retiró el demonio Satán de Dios, y entonces le dice, un día, dice, en el versículo 13 dice, en que los hijos y las hijas de Job comían y bebían en casa del hermano mayor, se presentó ante Job un mensajero y le dijo: estaban los bueyes arando y las asnas pastando al lado cuando unos sabeos los asaltaron y se los llevaron. Pasaron a cuchillo a los criados y solo yo pude escapar para comunicártelo. Estaba todavía hablando cuando llegó otro diciendo: un rayo ha caído del cielo, le ha abrazado rebaños y criados y los ha destruido. Solo yo he venido a escapar para comunicártelo. Estaba todavía hablando cuando llegó otro diciendo: los caldeos divididos en 3 grupos se han lanzado sobre camellos y se los han llevado, pasando a cuchillo a los criados. Solo yo he venido a escapar para comunicarte. Estaba todavía hablando cuando llegó otro diciendo: mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, levantó un viento muy fuerte del desierto y arremetió sobre los 4 esquinas de la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes sepultándolos. Solo yo he venido a escapar para comunicarte. Se levantó Job, se rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza en señal de duelo, luego se postró en tierra
en adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni cometió necedad alguna contra Dios. Dios santo. Que han conocido personas que les suceden estas tragedias, que pierden su familia, sus hijos, las propiedades. No olviden lo que acabo de decirles, el signo de la bendición de Dios. Pero cuando nos enfrentamos nosotros a estas realidades, que perdemos un miembro de la familia, que perdemos una relación, el trabajo, la casa, ¿cómo reaccionamos nosotros? Este hombre dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el Señor. ¿Cómo yo puedo reaccionar así cuando un evento hay en mi vida con esa intensidad, con ese dramatismo que pone el escritor de este libro? Obviamente necesitamos tener una relación muy profunda con Dios para poder resistir esto. Imagínense nomás, estamos hablando de algo tan tuyo. ¿Cómo tú ves esto de las personas por poseer tierras o poseer países o controlar o tener más dinero son capaces de hacer lo que hacen? ¿Cómo se pondrán ellos de irritados y de nerviosos y de angustiados cuando no pueden lograr lo que ellos quieren? ¿O cómo te portas tú o cómo me porto yo cuando las cosas no caminan como nosotros queremos que marchen? No estoy hablando de perder cosas materiales o perder vidas. Estoy hablando de perder poder, autoridad, control. Mucho es en una familia que entramos en la desesperación porque los hijos no nos obedecen, no nos hacen caso, porque la relación con la esposa, la relación con el marido, tantos casos en los ministerios, en la propia iglesia, dentro de la iglesia. Cuando no se hacen las cosas como queremos y empezamos a hacer las cosas como queremos. Por otro lado, dividiendo los ministerios, poniendo cizaña. Fíjense nomás, en la viña del Señor, en su propia casa dividimos. ¿Por qué Job no se dividió? Tú y yo tenemos la gracia de Dios también. Dios nos ha bendecido. Entonces siempre luchemos por no ser parte de la división. Porque cuando viene la prueba, las pruebas de los conflictos, de los diferentes intereses que hay, de los puntos de vista diferentes, ¿cómo podemos seguir manteniéndonos, como dice Job? Bendito es el nombre del Señor. Después de todo esto, bendito es el nombre del Señor. En el capítulo 2 dice: sucedió otro día que los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, y vino también Satán. Entre ellos el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y le respondió Satán: de dar vuelta por la tierra recorriéndola entera. El Señor entonces le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? Nadie como él en la tierra, es íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Todavía se mantiene firme en su integridad a pesar de que me has incitado a destruirlo sin motivo. Pero Satán contestó: piel por piel. Todo lo que tiene el hombre lo daría por su vida, pero bastará con extender su mano y tocar su carne o sus huesos para que te maldiga en tu cara. Y le dijo el Señor a Satán: mira, te lo dejo en tus manos. Eso sí, has de respetar su vida.
Y dice que Satán salió de la presencia del Señor y hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job se rascaba con un trozo de teja, sentado entre cenizas. Su propia mujer le decía: ¿todavía te mantienes firme en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ay Dios, qué mujer. O qué hombre, ¿verdad? Que le dice eso a su esposo, a su esposa. Y le contesta a él: hablas como la más necia de las mujeres. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a aceptar también los males? Y en todo esto tampoco pecó Job con sus labios. Y luego dice que tenía 3 amigos, ¿verdad? Y vinieron a verlo. Y sus amigos se desquebrajaron de ver todo lo que le pasaba. Físicamente estaba irreconocible. Y el capítulo 3 dice: después de esto Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: perezca el día que me vio nacer, la noche que dijo un varón ha nacido concebido. Y ahí toda una serie de maldiciones al día de su nacimiento. Se siente peor que un aborto. Así es la vida, hay veces para nosotros. Nos sentimos totalmente agobiados. No encontramos la razón de nuestra existencia. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículos 2 y 3 dice: cuando abundan los justos, el pueblo que se alegra, y cuando dominan los malvados, el pueblo que gime. En el libro a la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 13. Por eso no nos juzguemos ya más unos a otros, antes bien procuren sobre todo no hacer caer al hermano ni darle escándalo. Y luego en el versículo 17 dice: porque no consiste el reino de Dios en comer ni beber, sino que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Bueno, aquí otra vez Pablo en esta carta a los romanos toda una doctrina moral, una enseñanza de cómo debemos de nosotros de entender todos los beneficios de Dios. Dice entonces procuren hacer que no caiga el hermano. Y aquí habla de que hay veces, sin darnos cuenta, nosotros no conocemos a las personas y somos imprudentes y platicamos, por ejemplo, de nuestros éxitos, de lo que gano, de lo que tengo, de cómo me relaciono, de las cosas que he hecho en el trabajo, cómo he trabajado con los demás, de la armonía que tengo. Y sin darme cuenta, estoy yo siendo motivo de escándalo del hermano. Es cierto que tú no tienes la culpa que tenga envidia, ¿cierto? Pero tenemos que tratar de evitar lo más que podemos, porque nosotros no conocemos totalmente a nuestros hermanos y puede ser tu propia familia. Es más, entre hermanas, entre hermanos sucede que se están comiendo, que van a la fiesta y están viendo cómo está vestida la hermana. Entre cuñados, en la comunidad, que van a la Santa Misa y están viendo cómo está vestida la persona, con quién anda, qué coche trae. Van a preguntarle cómo está, cómo te va, porque le corroe la envidia, quiere saber cuánto gana ya, si le aumentaron. Porque su vida de esta persona es la envidia, y de eso se alimenta y se harta. Entonces, San Pablo dice: al menos nosotros tengamos mucho cuidado con esto. Porque después dice en ese versículo 17, la vida del reino pues no consiste en comer ni beber ni lo que tiene, sino que es la justicia y la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Eso es realmente. Y en el versículo 21 dice: lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cualquier cosa que pueda escandalizar a tu hermano. Y también la escandalizada es también la forma en cómo vives, eres derrochando, abusando de lo que comes, de lo que bebes, de las cosas que haces, ¿verdad?
En el capítulo 15 dice, nosotros los fuertes debemos de sobrellevar la flaqueza de los débiles y no complacernos a nosotros mismos, que cada uno de nosotros agrade al prójimo buscando su bien y su edificación. Bueno, siempre vamos a encontrar estas personas que se sienten más débiles, que son más débiles que nosotros en unas cosas, en otras cosas son más fuertes que nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos pensar que las personas son débiles en todas las áreas de su vida? Eso no es verdad. Tú mismo, yo mismo, soy fuerte en algunas cosas, pero en otras cosas soy profundamente débil. Y necesito la asistencia de los más fuertes en esas áreas para que me ayuden a sostenerme. Y en las cosas que yo me siento fuerte, yo le doy mi asistencia a los que yo considero que son más débiles que yo. Pues que el Señor nos bendiga y que nos fortalezca y que nos ayude a estas enseñanzas de San Pablo, a la carta de los Romanos, verdaderamente entender el sentido de qué es ser cristiano católico. Y el ejemplo maravilloso de Job. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les dé su paz. Amén.